El día de ahora quiero yo hablar acerca de una cosa que mi amigo Enrique Serada me vino a pedir, un favor. El favor es que le enseñe a hacer exégesis. El exégesis que él ha optado por hacer es de Efesios 2, 11, 13, que dice, por lo tanto recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Este pasaje, eh, primeramente tenemos que leerlo una y otra vez. Es parte de un pasaje de Efesios 2, 11 al 18. Y esto que estamos tomando aquí, estos versículos se le llama el pericope en inglés. Voy a decir muchos términos en inglés, creo yo, porque no todo lo sé yo en español, pero el pericope, si usted sabe cómo hacerlo, estaba buscando el significado en español, no lo he encontrado. Pero esto es lo que es el pericope o la sección que está interesado mi amigo Enrique. Y tenemos que, para hacer una buena exégesis y para dar una buena predicación, tenemos que primero entender a cabalidad qué es lo que Pablo, en este caso el autor, está diciendo acá. Muchos no creen que Efesios ni Colosenses ni las pastorales son de Pablo, yo creo que sí. Así que esto lo quiero mencionar porque esto es parte también del exégesis, mencionar algo así. Pero esto es una exégesis para predicar. Bueno, el, el pasaje empieza por lo tanto. Así que tenemos que ver aquí, por lo tanto. Por lo tanto quiere decir de que hay algo que viene antes del pasaje. Y para eso tenemos que leer Efesios 2 del 1 al 10, donde habla de cómo nosotros recibimos la fe y somos salvos por fe y que aún las obras que nosotros hemos recibido para hacer vienen de Dios, no vienen necesariamente de nosotros. Vemos ahí un gran énfasis en los verbos pasivos, o sea, acciones hechas por o para nosotros, mejor dicho, para nosotros. Y viene Pablo y dice, por lo tanto, o sea que tenemos que, por lo tanto, ¿el qué? Algo que es un argumento que viene de antes. Ahora, lo segundo que podemos ver aquí es, recuerden, ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados circuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden, una vez más, Pablo hace mención de esta palabra, recuerden, o sea que ya hay dos palabras que se están repitiendo. Énfasis, tenemos que ver el énfasis que Pablo está haciendo en un pasaje. Que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí se dicen 5 cosas. Estaban separados. 1. De Cristo. Excluidos. 2. De la ciudadanía de Israel. 3. Ajenos a los pactos. Bueno, esto, excluido de la ciudadanía y ajenos a los pactos se puede decir que son una sola cosa. De la promesa sin esperanza. 4. Y sin Dios en el mundo. 5. Ya aquí ya tenemos, ya se puede decir que ya tenemos el cuerpo de la prédica. Estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, sin Dios en el mundo. Pero, aquí está otra palabra, que este pero y por lo tanto son dos palabras que muestran que hay, en este caso, por lo tanto, muestra de que hay una secuencia de pensamiento que viene desarrollándose y el pero muestra un cambio que algo ha pasado. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos de Dios, los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Los ha acercado, Dios los ha acercado. No es que nosotros hemos llegado a Dios. Por eso yo tengo también esa mala maña, por decir así, esa mala costumbre de decir, encontró a Cristo. No, Cristo no, yo no encontré a Cristo.
Cristo me encontró a mí. Y no es que Cristo me había perdido a mí, sino que Cristo en su tiempo llegó a mi vida. Ahora, ya vimos unas cuantas cosas claves. Ahora, vamos a ver algunas cosas que dentro del pasaje se van a relacionar unos con otras. Ya dijimos que recuerden, relacionen estas dos palabras, pero ahora gentiles de nacimiento, llamados incircuncisos, y pone en relieve la diferencia de aquellos que se llaman de la circuncisión. Viviere el versículo 12, que ya vimos que está haciendo énfasis, recuerden, y está recordándose de la forma antes de vivir. Después leemos pero vamos a leer, si usted lee después en su tiempo todo el capítulo, todo Efesios, porque yo creo que eso es una cosa que tenemos que hacer todos los que predicamos, que si usted va a predicar acerca de un pasaje bíblico, tiene que leerse toda la carta, por lo menos una carta tan corta como Efesios, para entender a cabalidad los temas que Pablo va a tocar. Eso yo lo voy a hablar brevemente, no voy a entrar a tanto detalle. Ahora, gentiles, incircuncisos. Gentiles y circuncisos son lo mismo. Son dos palabras que están relacionadas. De la circuncisión, ¿quiénes son de la circuncisión? Los que son de la ciudadanía de Israel. Pero veamos, excluidos también son los gentiles, los gentilos y los incircuncisos. Ajenos, ¿quiénes son los ajenos? Los gentiles. Están ajenos de los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios aquí, Dios antes de conocer a Cristo, ahora en Cristo Jesús, antes de estar en Cristo Jesús, no tenían Dios. Pero ya en Cristo Jesús, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Ahí hay un contraste. Estaban sin Dios, pero ahora Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. De nacimiento y ciudadanía tienen que ver también. Nacimiento y ciudadanía tienen que ver mucho. ¿Por qué? Porque uno es ciudadano, una de dos, por nacimiento o por naturalización o porque uno opta por ser ciudadano de X país. Que se llaman circuncisión. Aquí se llaman circuncisión, está hablando de los judíos, una vez más, la ciudadanía de Israel. Ustedes, ¿quiénes son estos ustedes? Los gentiles. Una vez más, miren cómo los gentiles tienen bastante, 1, 2, 3, 4 cosas. Pero ahora en Cristo, ustedes, los gentiles, que antes estaban lejos de Dios, los han acercado mediante la sangre de Cristo. La sangre, y esto es algo que ahorita estoy pensando, los pactos se hacían por medio de, separados del excluido de la ciudadanía y alejados del pacto. Los pactos se hacían por medio de sangre. Y pacto y sangre tienen que ver. Todo esto se puede desglosar aún más. Las promesas, pactos y promesas, porque las promesas vienen con los pactos, sangre. Todo esto tiene que ver. Que en ese entonces, ustedes, una vez más, ustedes, ¿quiénes? Los gentiles, ¿ve? Ustedes y ustedes. Y usted cree que estoy haciendo puro manchón, y sí, así parece, pero aquí estamos viendo cómo las ideas dentro del pericope o dentro de este pasaje se pueden relacionar unas con las otras. Quizás no se puede ver tan bien así en el video, pero usted puede apreciar que esto es importante, por lo tanto, entonces nosotros vemos que ya viene un argumento y aquí el pero es importante porque sabemos que está cambiando algo aquí, pero, o sea, se está diciendo algo, pero hay otra cosa que tenemos que decir. En Cristo Jesús, sangre de Cristo, una vez más.
Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, estar lejos, eh, separados, excluidos. Y después vamos a ver, y están lejos también, apunta a los gentiles, como vamos a ver ya dentro de poco. O sea, esto es exégesis del texto, un exégesis simplemente queriendo entender lo que estamos viendo en el papel, en esto. Ahora, para que se vea mejor, ya esto yo creo que lo tienen que ver un poco más. Ahora viene en limpio el texto. Veámoslo más en limpio cómo es. Por lo tanto, el próximo paso a hacer esto es, ahora que ya vimos el contexto, ahora que ya vimos el contexto inmediato del pericopio, de lo que nosotros estamos tocando, ahora podemos ver qué son ciertas cosas que se tocan, y aquí tengo mis notas, qué ciertas cosas que se tocan dentro de la carta de los Efesios que tiene que ver con este pasaje. Primeramente vamos a ver hijos de Israel. Solo los de Israel en el versículo 12, solo en Israel en el versículo 12, solo los hijos pueden ser Israel. Eso lo vemos en 1.5. Los hijos, se le trata a los de Efesios que son hijos de Dios. En el 1.7 en Efesios se habla de la sangre. Y aquí también en el 13 se habla de la sangre. Son cosas, son palabras, son pensamientos, son conceptos que se repiten una y otra vez adentro de la carta. En Efesios 1.18 se habla acerca de la esperanza. Y una vez más aquí vemos también en Efesios 2.12 que también se habla de esperanza. Luego en Efesios 2.1 vemos en otro tiempo, también se hace mención de otro tiempo. Y aquí recuerden que en ese entonces, Pablo está tomando de nuevo ese pensamiento. En Efesios 2.3, en ese tiempo lo vuelve a repetir, así como repite recuerden, y de vuelta y repite recuerden acá. Pablo en el 2.1 y 2.3 vuelve a decir en ese tiempo. Vemos cierta repetición. 2.19 habla de extraños o extranjeros, sino que habla que somos conciudadanos ya. Una vez más, vuelve a tocar el punto de la ciudadanía más tarde en el capítulo 2. O sea, que estamos viendo que Pablo es consistente, está hablando de temas una y otra vez. Después, en el capítulo 3.1, ya después de toda la sección del 2.11 al 18, Pablo, la primera palabra que habla sobre ustedes los gentiles, se vuelve a referir a los gentiles. Y él, una cosa bien que me llama la atención, que él se contó como uno de ellos. Él habla a nosotros. En 3.6 habla de la promesa. Y una vez más, en el 2.12 también habla de la promesa una vez más. O sea que el pensamiento sigue y como hemos visto, algunos son ya de antes. Después en Efesios 4.4 habla de la esperanza. Una vez más, la esperanza es tocada en Efesios 2.12. Y después en Efesios 4 del 7 al 5 al 20, está recordándoles cómo vivían ellos. Una vez más, recordándoles. Recuerden. Y de vuelta del 12, recuerden. Y ahí Pablo habla de todos los vicios y todas las malas cosas que ellos hacían. Bueno, hemos visto todo esto. Pero esto es la teología bíblica, y teología bíblica no es que vamos a estudiar la Biblia. Teología bíblica es querer entender el pasaje y cómo esto se relaciona a su inmediato capítulo alrededor o versículos alrededor, cómo esto se relaciona ahora, vamos a ver, al cuerpo de cartas del mismo autor, que en este caso es Pablo. Vamos a darle vuelta aquí. Vamos a empezar a escribir. Primeramente,
vemos que en Romanos 12, en Romanos 2, del 17 al 4:25, se habla de la justificación y se habla de los judíos. Se habla de judíos y gentiles. Muchos dudan de que lo que había adentro de Éfeso era un pleito entre judíos y gentiles, simplemente que era una carta circular y por lo tanto se tenía que leer en muchas otras iglesias donde podían haber judíos y gentiles. Pero ya vamos a ver qué es lo que pasa en Romanos también. Yo creo que puede haber posiblemente que haya una pugna entre judíos y gentiles en Éfeso. Pero estos son puntos de que diferentes eruditos piensan diferente. Vemos también en Romanos del 9 al 11, y disculpe por mi letra, pero mi letra es horrible, mis números son horribles. También vemos que se habla de la relación entre judíos y gentiles. Y para nuestro interés, vemos en Romanos 2:28 al 29, se habla de la circuncisión. De la circuncisión. Y recordemos que en nuestro pasaje manchado, incircuncisos, circuncisión. Y esto es bien importante. A dónde es parte de la teología bíblica, es de dónde Pablo habla acerca de esta situación. Después en Gálatas, y ahí solamente podemos poner Gálatas. En Gálatas vemos disputa entre judíos y griegos. Así que si usted quiere saber lo que pasa ahí, léase toda la carta y se va a dar cuenta. De ahí viene Filipenses. Antes de eso sería así, Filipenses. Vean Filipenses. En Filipenses, una vez más, Pablo habla acerca de la circuncisión. Y no solamente habla de la circuncisión, él dice que él es de la circuncisión. Filipenses 3:2-3. Pero él enfatiza una vez más que la verdadera circuncisión no está hecha por mano de hombre o aquellos que se circuncidan el prepucio, sino que la verdadera circuncisión es la circuncisión hecha por Dios. Y esto una vez más lo dice también en Colosenses 2:11. Estos dos dicen verdadera circuncisión. Esto es lo que importa. No importa si uno ha nacido dentro de Israel o si fue circuncidado en el 8º día. Lo que importa es que Dios haga esta circuncisión. Y ya van a ver por qué estoy haciendo énfasis en eso. Pues viene primera y segunda de Timoteo. ¿Y por qué es que hablo de estas cartas? Porque Pablo le escribe a Timoteo, que está en Éfeso. Timoteo está en Éfeso, así que él está lidiando con los hermanos que quedaron después de que Pablo fue a predicarles. Esto es bien importante. Ahora, ¿cómo sabemos que Pablo fue a Éfeso? Vamos a saber que Pablo fue a Éfeso leyéndonos Hechos 19 y 20. Ahí vamos a ver totalmente la narrativa de lo que Pablo fue a hacer en Éfeso. Y si vemos en Éfeso, ahí es cuando él da su último discurso. Y aquí para poner 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Y aquí uno puede ver una vez más haciendo, ¿cómo se llama? Manchones o líneas. Vamos a ver, se puede apreciar qué es lo que está pasando, porque Pablo dice que vendrán lobos que van a venir a confundir, a devorar la grey y a enseñar malas doctrinas. Y eso lo primero que le dice Pablo a Timoteo, que lo dejó
exactamente para eso, para poder combatir contra esa gente. Entonces, y una parte de estas cosas eran una parte de estos problemas eran las genealogías judaicas. Y esto lo podemos ver una vez más aquí. Excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, la promesa. O sea, los judíos reclamaban todo eso y habían aún en Éfeso gente que estaba con problemas de genealogías, que ellos eran mejores, que ellos tenían más derecho por por haber nacido en Israel. Bueno, y por último, con respecto a Hechos, podemos ver, y aquí ya un poco, ya voy expandiendo un poco, en Hechos 2:39, y como en Hechos 22:21, en Hechos 2:39 Pedro está hablando, en Hechos 22:21 está Lucas, se le está diciendo a Pablo que se va a ir lejos, que se va a ir, que de los que están lejos. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos aquellos que están lejos. Lejos, esa palabra lejos o alejados, que vemos una vez más aquí en el 13, estaban lejos, y lo vamos a ver mejor aquí en mucho manchón, que estaban lejos. Este es un término que se refiere a los gentiles desde el Antiguo Testamento. Así que cuando, si ustedes recuerdan, en Hechos 22-21, que a Pablo se le manda lejos a los gentiles. Es un término técnico judío de que dice de que se va a ir a los judíos. Otro término que es bien interesante, cuando dice que estaban sin Dios y sin Dios en el mundo. Esto es algo tremendo interesante porque en sí eran paganos. Si usted lee, por eso les invito a leer 19 y 20 de capítulo de Hechos. En Éfeso fue donde se quemaron muchos libros que eran mucho dinero en plata, y esta gente creía en otros dioses, solo que para Pablo para Pablo y para un judío, ellos al no conocer al Dios de Israel, ellos no tenían un Dios. Y esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 8:5 y 6, porque este es donde va a hablar de la Shema. También lo vemos en Gálatas 4:8. También lo vemos en 1 Tesalonicenses 4:5. Y esto se refiere, como dije antes, se refiere a Efesios 2:12. Bueno, aquí terminamos viendo, primero vimos lo que, aquí estoy haciendo esta línea, primero vimos lo que Pablo está hablando acerca de todos los, no exhaustivamente, pero lo que Pablo está tratando de hablar acerca del tema, de los temas que él toca en el pequeño pasaje de Efesios 2:11 al 13, algunas cosas que Pablo está tocando, y después vemos cómo afuera del corpus paulino también se están tocando estas cosas en Hechos, los puntos que toca Pablo, y aquí hice un poco de referencias de por qué es que los efesios eran paganos. Por último, la última cosa, bueno, no, pero para nuestro propósito ahora, lo último que tenemos que ver es cómo el Antiguo Testamento trata con este pasaje. Primeramente, el punto que quisiera yo tomar es acerca de la circuncisión. La circuncisión no hecha de manos. Circuncisión no hecha de manos está profetizada o Dios habla de ella en el Deuteronomio 10:16 y 36 y Jeremías 4:4, y todo esto apunta a un cambio de corazón.
Y se fijan que yo no pongo cómo se llama, que a veces yo no pongo tildes y todo eso porque, como una y otra vez lo he dicho, yo no crecí en Latinoamérica, yo no puedo poner tildes, es el Word que lo hace por mí. Eh, en Isaías 57:19, Isa 57:19, vemos una referencia a Efesios 2:13. Y aquí es donde está la cosa esta de que les estoy diciendo que lejos, la palabra lejos, una palabra técnica judía que se les considera a los judíos que están lejos. Y esto lo pueden ver en Deuteronomio 28:49 y 29:22. Lo pueden ver también en 1 Reyes 8:41, en Isaías 5:26, Jeremías 5:15. A Israel, en cambio, se le considera que está cerca. Considerado cerca. Israel es el único pueblo de todos los pueblos que está cerca de Dios. Es el único pueblo que no está lejos, sino que es el que tiene el privilegio de estar a la par de Dios sabiendo la Torá. Es el único de todos los pueblos que pueden decir que tienen la ciudadanía de Dios, que tienen el derecho a los pactos. Eso es lo que es Israel. Una vez más, leamos de nuevo el capítulo entonces. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles, de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Y esto, mano humana, recordemos, ¿quién es el que va a construir un nuevo templo? Destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Jesús está hablando de su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo en Efesios? La iglesia. Y también en Colosenses. Y también en Corintios. Y etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos que dicen que a veces un tercer templo chocan con muchas cosas que Pablo dice. No por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Los pactos, no tuve tiempo o no voy a tener tiempo de decir porque quiero hacer esto 30 minutos, pero los pactos, recuérdense que está haciendo referencia a Génesis 12 específicamente, y después al pacto davídico, claro, pacto de David y por supuesto Sinaí. Todos estos pactos no tenían derecho los gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Esto es un exégesis. Acordémonos esto que hice. Primeramente tenemos que ver cómo es que Pablo o el escritor del dicho pasaje está refiriéndose o cómo relaciona los conceptos dentro de su pericopa, dentro de su contexto, dentro de su pasaje que quiere predicar. Luego lo que tiene que hacer es ver cómo es que estos pasajes se relacionen adentro de la misma carta, que son los temas que se hablan. Luego se tiene que ver cómo se relaciona dentro del cuerpo de escritura de Pablo. Luego vamos más afuera de Pablo, digamos el libro de los Hechos en este caso. Vemos cómo es que la historia acerca de Éfeso, y por último vemos cómo el Antiguo Testamento se puede tomar más temas, pero esto lo he hecho por tiempo, he optado solo por hacer esto. Así que este es un exégesis, es un ejemplo, es algo que a mí nunca nadie me enseñó, tuve que aprender yo estudiando el libro de Gordon Fee, Exégesis del Nuevo Testamento, que ahora tiene su tercera edición. Yo sé que hay la primera edición en español.
Así que espero que estos ejemplos les ayude para su estudio bíblico y así poder predicar la palabra de Dios y no nuestras experiencias y poder así dar más conocimiento al pueblo de Dios. Que Dios le bendiga.